Israel, Yahweh, Yahweh. Amadas y amados, bendiciones, shalom. Nos gozamos una vez más de tener la bendición de nuestro bendito Abba Yahweh para tener este tiempo de comunión, de estudio, sea honrar a nuestro Padre Celestial y guardar sus mandamientos. Como dijo nuestro Adón Yeshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjese bien que Él dijo, mis mandamientos son de Él. Ahí hay una parte muy significativa, porque Él como que se apropió de los mandamientos de la Torá. Entonces, queremos dejarlo con una inquietud. Porque este tiempo hemos decidido que el último viernes de cada mes vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Por supuesto, no vamos a ser enfermos y vamos a decir aquí que nos sentamos como poseedores del conocimiento total y la respuesta plena. Hay unas que las conocemos y que siempre son desarrollables o ampliables, porque la palabra de nuestro Padre Celestial es constantemente creativa y las vivencias cada día son multifacéticas. Entonces, con todo cariño, les decimos, nos ponemos aquí en la brecha para atender sus inquietudes, pero pidiéndole disculpas que si no conocemos algo, se lo vamos a decir y nos vamos a ir a embrocar, a estudiar para tenerle una respuesta para la próxima ocasión. Así que de manera que es un gozo que estemos juntos y que tratemos de insertarnos como mineros, meternos en la mina y llevando ahí nuestra piocha, nuestra pala, para ir abriendo el cerro, la mina, la cantera y sacar de allí el oro, la plata, la belleza de las enseñanzas de la palabra de nuestro Padre Yahweh para hacer la vida en nosotros. De eso se trata. Bendiciones. Quiero invitarlos a algo. Cuando uno ya camina con el Padre y está con la Torá la tenemos que ir viendo como en tridimensional o cuádruple, ¿verdad? Punto de vista y de profundidad. En el principio está lo que es como decir superficial, por encima, lo que podemos comprender con esta inteligencia que nos ha dado el Padre o lo que podemos ver con nuestros ojos. Pero en la palabra, ese es apenas el primer nivel de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Después hay otros niveles cada vez más profundos en la medida en que el Padre se revela a nosotros, porque nosotros lo buscamos. Como decía el rey David, como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Yahweh, mi alma. Mi alma tiene sed de ti. Entonces nosotros debemos estar en un estado permanente de sed por conocer a nuestro Padre Celestial, porque nuestro amado Adón Yeshua, nuestro Salvador, dijo
Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a su Hijo Yeshua, a quien tú has enviado. Entonces, vamos a tener una pequeñita introducción con una meditación como para ponerle un fundamento a este tiempo de preguntas y respuestas. Esperamos que nos mande sus mensajitos con sus preguntas, que con mucho gusto vamos a procurar atenderlas. Y le queremos decir que nos disculpe porque ya nos regañaron una vez, ¿verdad? Que vamos a estar escribiendo. Nuestro hermano Gabriel escribe y no es que no está poniendo atención, sino que está transcribiendo los mensajitos que llegan vía teléfono a un papel para que nosotros podamos leerlo. Así que no es mala educación, sino que es tomar nota para poderles atender. Quiero invitarles a leer en la palabra de nuestro Padre, en Lucas, capítulo 8 y verso 21. Lucas capítulo 8 y verso 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, fíjese bien, vaya tomando nota, desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, la pobre señora, fíjese bien, estaba prácticamente toda su fortuna, toda su riqueza, todos sus ahorros los había perdido por atención médica. Dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada. Se le acercó por detrás a Yeshua y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mire, tocó el borde de su manto. Este es el manto, el talit. Ella vino y tocó este borde y dice que al instante de tocarlo fue sanada. Entonces Yeshua dijo, ¿quién es quien me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Y el Adón Yeshua le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amadas y amados, en primer nivel, esta palabra que es vida, tiene la función de llevarle a usted una invitación hacia la fe, sabiendo que si nuestro amado Adón, Yeshua, hizo esta operación allá hace 2000 años, tiene el mismo poder para hacerla hoy, en este día, en este instante mismo, que usted se acerque a nuestro Adón Yeshua con fe. Él tiene el poder para resolverle su necesidad. Él tiene poder. Es una invitación primaria a que usted lo toque, lo busque y crea en Él. ¿Qué salud viene para usted? Pero hay cosas mucho más interesantes, que este nivel es bueno, saber que yo puedo confiar en mi amado Adón Yeshua, que lo puedo buscar, que me puedo acercar a Él con confianza, no temblando. Tiemblo por una sola razón, porque mi estado pecaminoso sabe que no me puedo acercar tan fácilmente al santo, a Yeshua que es santo.
Pero Él está primorosamente con sus brazos abiertos, esperándonos para sanarnos, salvarnos, redimirnos y traer la paz a nuestro espíritu. Porque Él dice claramente en su palabra, por eso es bueno estudiar Torah. Dice que el que a mí nadie que se acerque a mí será desechado, dice. Entonces podemos llegar a Él confiadamente, al trono de su gracia, para encontrar misericordia y oportuno socorro. Pero yo quiero invitarlos a que con alegría y tratando de agarrar esa piocha y esa pala y ponernos una linterna aquí en la frente, que es la Torah, ¿verdad? Nos metamos en ella para descubrir qué más tiene esta historia. Porque a nivel de estos ojos y de este entendimiento ocurre lo que le acabo de explicar. Pero está con nosotros la amada hermana Joyce, una linda sierva de Papá Yahweh, que como para ilustración se va a meter un poco más adentro de esta historia y le va a contar cosas que usted jamás ha visto, para que mire qué belleza es la palabra de Yahweh y qué riqueza es la que podemos encontrar, porque la palabra tiene una dimensión histórica, profética y presente. Hermana Joyce, bienvenida. Muchas gracias, shalom, shalom, bendiciones a todos, gracias por su sintonía. Estamos contentos con un reto de poder contestar algunas de las preguntas que ya nos han hecho con anterioridad. La porción que estaba leyendo mi papá, don Luis, sobre la mujer que tenía un flujo, llevaba ya 12 años de padecer de este flujo. Esta es una historia que vivió Yeshua, profética. Está narrada en la Torah, en las Escrituras, en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, como una muestra de lo que está sucediendo en estos tiempos. La mujer representa a Israel, a la Israel que está dispersa en las naciones. La mujer está en un estado de inmundicia. Ella está con un flujo de sangre permanente. Lleva 12 años de padecer un flujo de sangre. Eso significa que no puede tener esposo, no puede tener hijos, es rechazada de la sociedad, está inmunda, debe de vivir lejos del campamento, lejos del templo, porque permanece en un estado de inmundicia. Pero han pasado 12 años, ella ha agotado todas las opciones que ha tenido, perdió toda su fortuna y al fin decide agarrarse, acercarse al Mesías y no tocarlo a él, al hombre, sino que se agarró de los sitios. Ahora, ¿qué significa un sitio? ¿Qué representa un sitio? El sitio representa la Torah. El sit, perdón, en singular representa la Torah. En este sit hay 26 nuditos. Estos nuditos representan las letras Yod, Hei, Vav, Hei, que ese es el nombre de Yahweh. Cuando la mujer que estaba en inmundicia estaba peor que muerta porque no podía casarse y no podía tener hijos y estaba rechazada, tirada fuera de la sociedad, ella decidió aferrarse a Yahweh para encontrar su salvación, su sanidad. Esta mujer representa, como decía antes, a Israel, a la Israel que ha estado dispersa en las naciones y ha estado en total inmundicia. Esta mujer necesita limpiarse de esa inmundicia para que pueda entonces purificarse y luego contraer nupcias con el Cordero. Si nosotros, la iglesia hemos conocido, pero no es la iglesia, Yahweh no tiene un pacto hecho con la iglesia, sino con Israel. Si nosotros nos volvemos a Yahweh, reconociendo que pertenecemos al pueblo de Israel, nosotros somos la novia
del Cordero. Pero una novia no se puede casar con su esposo si está inmunda. Entonces tiene que buscar primero el Tzitzit, la Torah, buscar a Yahweh con todo su corazón para poder ser sana, para poder ser limpia de su inmundicia, y entonces va a poder ser reinjertada en la sociedad y obviamente contraer nupcias con el Cordero. Todos estamos esperando casarnos, llegar a las bodas del Cordero, pero repito, nunca una mujer se va a casar si está en un estado de menstruación o de inmundicia. Es importante por eso conocer las escrituras en relación a eso. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a ir o por ejemplo, otro de los casos de cubrirse con el talit para ser restaurado? Se recuerda la historia de Jairo, Jair. Dijo, Jairo fue a buscar al Mesías y le dice, mi hija está muerta, tienes que hacer algo. Y él llegó, Yeshua llegó y puso su manto sobre la niña, y dice, la gente dice que la niña se llamaba Talita, apellido Cumí. No, no es así. Dijo Talit Acumí, y eso significa, niña que estás bajo el talit. ¿Qué significa el talit? Mire, aquí tenemos 26 nuditos. Estos 26 nuditos representan Yod, Hei, Vav, Hei. Esto es gematría. Hagamos cuentas. La Yod es el número 10. Entonces, apunte. Yod, la primera letra del nombre de Yahweh, es el número 10. La Hei es el número 5. La Vav es el número 6. Y se repite la Hei, el número 5, entonces ahí tenemos el número 26. Ese es el nombre, el número de Yahweh, el número 26. Y aquí están los 26 nuditos en el talit, que esto representa también la Torah. Entonces el Mesías lo que hizo fue cubrir a aquella niña con el talit que representa la Torah, y ella volvió a la vida. ¿Cuántos de nosotros sentimos que estamos muertos? Es más, Pablo decía, estamos muertos en delitos y pecados. Entonces necesitamos cubrirnos con el talit, y eso es cubrirnos con Yahweh, y eso es cubrirnos con la Torah, con los 5 libros de Moisés. Ahora, usted dirá eso, ¿cómo es que esta mujer es israelita? Si no, si es los gentiles, nosotros somos gentiles. Agarre un diccionario de ahí de su casa, busque la palabra gentil en el diccionario y va a darse cuenta que gentil significa pagano, idólatra. Ahora le pregunto nuevamente, ¿es usted un gentil? Y usted va a decir, no, yo no soy un pagano, un idólatra, soy gentil. No, gentil significa un pagano, un idólatra, y esos Yahweh no los va a aceptar. Es más, Yeshua les dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayan, antes bien id por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yahweh ha establecido un pacto perpetuo con Israel. Gentil viene de la palabra hebrea que es goy. En plural se dice goim. Me imagino yo que por ahí ha escuchado usted esas palabras, la palabra goy, gentil, y goim, gentiles. Pero nosotros debemos de encontrar nuestra identidad y darnos cuenta que no somos gentiles, no somos paganos, no somos idólatras. Nosotros adoramos al Dios de Israel. Aunque estamos en Honduras, lejos de Medio Oriente, lejos de allá, del otro lado del mundo, ¿por qué? Yo voy a preguntar, ¿por qué? Permíteme, Gaby, ¿por qué en sus casas tienen ustedes, miren las Biblias que nosotros andamos? Está muy rayada, pero esta es una Thompson, no estamos haciendo propaganda, pero son las Biblias que toda la vida hemos tenido. ¿Qué es esta? También una Reina Valera, por ahí andamos, todas estas Biblias, porque lo que nosotros queremos es que haya ruach en verdad. Las Biblias, la letra sigue siendo la misma. Por miles de años se ha predicado, pero hoy en día Yahweh está derramando su ruach en toda carne, mujeres y hombres,
¿verdad? Así lo dijo el profeta Joel. Entonces, ¿qué sucedió? Yahweh hizo un pacto perpetuo con Israel, perpetuo. Pero en el libro de Oseas, capítulo 1, es uno de los ejemplos porque está en todos los profetas. En el libro de Oseas, capítulo 1, si gusta, vamos a leer algunos de los versos porque por cuestión de tiempo no los vamos a leer todos, pero es importante que lo veamos. Yahweh le está diciendo a Oseas, tómate una mujer, una prostituta, una fornicaria, y luego le dice, vas a tener un hijo, verso 4, y le pondrás por nombre Jezreel, porque de aquí a poco castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel significa Israel será disperso. Más adelante dice el verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le puso por nombre Lo-Ruama, y porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Y luego el verso 9, y dijo Elohim a la siguiente bebé que tuvo, ponle Lo a mí, porque ustedes no son más mi pueblo, ni yo seré su Dios, dice allí. Mire qué terrible lo que Yahweh está diciendo en este momento a la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Son las 10 tribus que se fueron hacia el norte y empezaron a crear su propio becerro, crearon su propio Dios, crearon su propio templo, crearon sus propias fiestas, mientras la casa de Judá, los judíos, se quedaron en Jerusalén. Ellos seguían la Torah de Yahweh y seguían las fiestas de Yahweh y seguían la adoración en el templo de Yahweh, solamente un templo y solamente un Eloah, un Dios. Entonces la casa de Israel se fue dispersa hacia las naciones y por eso es que Yahweh empezó a despreciar, los desechó. Dijo, ustedes no van a ser más mi pueblo, ustedes no van a tener, no tendré más misericordia de ustedes. Y dice, Israel será disperso, porque ellos, repito, crearon su propio becerro, no el becerro que ya Yahweh había establecido, como la casa de Judá lo siguió manteniendo. Crearon sus propias fiestas, no las fiestas que aparecen en Levítico capítulo 23, sino que se inventaron sus propias fiestas y no obedecieron las fiestas de Yahweh. Crearon su propio calendario para tener tiempos totalmente diferentes a los de Israel, a los de la casa de Judá, y crearon sus propias costumbres. Se volvieron gentiles, adoptaron las costumbres de las naciones. Entonces, cuando Yahweh le dice a Oseas que va a tener estos 3 hijos, le dice, Israel será disperso, y Jezreel, número 2, Lo-Ruama, que significa no tendré más misericordia de ti, y el número 3, Lo a mí, que significa ustedes no serán más mi pueblo, ni yo seré más su Dios, su Eloah. Pero mire el verso 10, y esto es lo más maravilloso, y preste mucha atención. Por cierto, yo había dicho en uno de los programas, a ver quién sabía cuál era una de las actas de decretos que estaba contra nosotros, la cual Yeshua clavó en el madero. Es exactamente esta. Mire, preste mucha atención porque uno se va a Gálatas y dice, porque ya está clavada en el madero el acta de decretos. Y yo le pregunto, dígame, ¿dónde está el acta de decretos? Y no, el acta de decretos, la Torah, la ley. No, esa no es un acta de decretos. La ley es un acta de bendición porque nos muestra qué es lo que Yahweh quiere que nosotros hagamos. Esta es un acta de decretos que estaba puesta contra nosotros. Que Yahweh diga, ustedes no son más mi pueblo, y que diga, no voy a tener más misericordia de ustedes, ahí estamos totalmente perdidos, desahuciados, desgraciados, ¿verdad? Entonces el verso 10 dice, Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Mire que Yahweh tiene un propósito para todo lo que Él hace.
que no se puede medir ni contar. Ahora preste atención. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, ustedes son hijos del Eloa viviente. ¿Cuándo sucedió eso? A ver si alguien manda el mensajito. ¿Cuándo sucedió esto? Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, son hijos del, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, ustedes son hijos del Elohim viviente. Entonces Yahweh le está diciendo a Oseas, hoy yo estoy dando un acta de divorcio, me voy a divorciar de Israel, no quiero saber más nada de Israel. A partir de ese momento empiezan 400 años de silencio, que es esta paginita blanca que tenemos de división entre el antiguo pacto y el pacto renovado. Miren, ese es otro de los temas que deberíamos de hablar, entender qué significa antiguo pacto y pacto renovado. Aquí vemos que hay una página en blanco. Esta página en blanco representa 400 años de silencio, porque Yahweh dijo, ustedes no son más mi pueblo, yo no voy a tener más misericordia de ustedes, e Israel será disperso. Pero en el mismo lugar en donde Yahweh le está diciendo estas palabras a Oseas, en ese mismo lugar, Yahshua vino a renovar el pacto que ya Yahweh había establecido. Entonces vamos a ir a el Sermón del Monte. Vamos entonces a Matillahu capítulo 5. Mateo capítulo 5. Por eso Yahshua tenía que comenzar anulando y renovando el pacto con Yahweh. De nada hubiera servido que Yahshua hubiera muerto en el madero si él antes no cancela estas palabras que Yahweh había dicho a Oseas. Pero el propósito era que Israel fuera incontable como la arena del mar, que aquellos israelitas que estaban dispersos en todo Medio Oriente y Europa, porque muchos de los judíos, por ejemplo, y usted lo puede leer, Pablo dice que iba a predicarle a los judíos que estaban en Sefarad. Entonces Pablo hizo todos estos viajes para ir a buscar a los judíos que estaban en Sefarad. Y Cristóbal Colón se trajo a estos judíos, nos enseñaron en la historia que eran ladrones, delincuentes. No, no es así. Usted puede googlear, puede buscar en internet que eran judíos, porque los reyes de España habían hecho un edicto de que todos los judíos debían de dejarle toda la riqueza a ellos y que se tenían que ir y morirse, porque como la tierra era cuadrada se iban a caer en el precipicio. Querían deshacerse del pueblo de Israel. Pero Cristóbal Colón, que era un judío, en las cartas que están allá en República Dominicana, ¿en dónde están las cartas? Él firmaba BH, que eso significa Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, de esta forma, él logró renovar el pacto. Yahshua renovó el pacto. Entonces vamos a leer, por ejemplo, en el verso 5, en el capítulo 5, verso 7, o vamos a leer las bendiciones que está ahí. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Elohim. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. En este momento Yahshua dice: se cancelaron los 400 años de silencio, se acabaron. Los pacificadores, los que empiecen a hacer una restauración entre Yahweh y el hombre, los que vuelvan a la Torá, porque Yahshua dice: el que no está conmigo está contra mí. Eso es lo que Yahweh dijo, ¿verdad? El que no está conmigo está contra mí. Si ustedes no obedecen mis mandamientos, están contra mí. Entonces, si nosotros somos pacificadores, es porque vamos a entrar en paz con Yahweh y vamos a obedecer sus mandamientos.
entonces seremos llamados hijos del Elohim viviente. Exactamente lo mismo que Yahweh había dicho en el libro de Oseas. Yahshua vino a renovar el pacto que se había establecido con la casa de Israel. Entonces, nosotros no somos más gentiles, porque Cristóbal Colón trajo judíos y aquí se regaron todos los judíos con toda la población que había en esta zona. En América hay 85% de la población latinoamericana es judía. Entonces nosotros tenemos también un pacto que ya Yahweh ha establecido con nosotros desde la eternidad y por la eternidad, y no va a cambiar. Entonces es tiempo de que nosotros volvamos a casa y recuperemos nuestra identidad. Ahora bien, estamos hablando mucho de los mandamientos, y por aquí había una pregunta que decían si es que vamos a ser salvos por obedecer los mandamientos, y no es así. La salvación es por gracia, no por los mandamientos. La salvación es por el Mesías, es más, Yahshua significa Yahweh es salvación, y es para todos. Es por gracia, no tiene precio. Ahora bien, le voy a poner un ejemplo, o vamos a ir a Isaías, en tus muros está la salvación. Isaías capítulo 60, vamos a buscarlo por acá. 60:18. Leamos por favor Isaías 60:18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas exaltación. Entonces, para entrar al reino de Yahweh, para tener salvación, tenemos a Yahshua. El muro del reino de Yahweh es Yahshua, y dice, y a tus muros llamarás salvación. Entonces, Yahshua significa la salvación de Yahweh. Entonces, cuando nosotros aceptamos, reconocemos a Yahshua, la salvación de Yahweh, la palabra viviente, porque no es aceptar un hombre, no, es aceptar todo lo que ese hombre de hace 2000 años dijo, y él decía, si me aman, guarden mis mandamientos. Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, a enseñarnos que se puede cumplir toda la Torá. Entonces, entrar al reino es con Yahshua, y ese para cualquiera que reconozca que es israelita, ¿verdad? Pero luego dentro del reino hay un pueblo, hay ejército, hay levitas, hay sacerdotes, y está los hijos y la esposa y el Mesías. Porque así es un reino, ¿verdad que así son los reinos? Entonces, ¿cómo es que decimos el reino de Yahweh y yo soy la esposa del Cordero? Acepto al Mesías y soy la esposa del Cordero en el reino. No. El reino es exactamente como los reinos que todos nosotros conocemos. En los reinos hay pueblo, hay ejército, hay levitas que sirven a los sacerdotes, y los sacerdotes van a servir a el sumo sacerdote que será Yahshua. Entonces, la obediencia de los mandamientos es para ubicarnos en el pueblo, en el ejército, en los levitas, en los sacerdotes, en los príncipes, los hijos de Yahweh, o la esposa. Pero para llegar a ser la esposa hay que vivir una vida totalmente apartada. Dice en las Escrituras, en Revelaciones, que la esposa es limpia, sin mancha y sin arruga. Y para que nosotros lleguemos a la altura o al nivel de ser esposa, es porque hemos cumplido con los mandamientos que ya Yahweh ha establecido. Entonces, los mandamientos no son para salvación. La salvación es por gracia. Aquí no estamos diciendo que si no obedecen los mandamientos, si no vuelve a la Torá, si se va a perder. No,
Los mandamientos son para ubicarnos dentro del reino, porque en el reino hay posiciones. ¿Quiere que se lo dé? Vamos a la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. Está vamos a ver la cita, pero no estoy contestando varias de las preguntas. Marcos capítulo 4. El sembrador salió a sembrar y tiró tierra y cayó en el camino, en espinos y en zarzas, en rocas, en pedregales. Pero dice, pero hubo una semilla que cayó en tierra fértil. Entonces hay tierra que no es fértil y hay tierra que es fértil. Ahí está una división. Los que no tienen salvación están acá, al otro lado, en la tierra que no es fértil. Pero los que tienen salvación ya son parte de la tierra fértil. Pero en la tierra fértil hay niveles. Hay unos que dan al 30 por 1, otros dan al 60 por 1 y otros dan al 100 por 1. Ahí están los niveles del reino. La tierra fértil es el reino de Yahweh. El 30% es el pueblo y el ejército. El 60% es los levitas y los sacerdotes. Y el 100% son los hijos y la esposa. No lo vamos a decir en dinero, porque no es dinero lo que a Yahweh le interesa. Yahweh es el dueño del oro y la plata. Pero vamos a hablar en cuanto a tiempo, solo con el tiempo. Si usted le dedica 7 horas del día a Yahweh, todos los días de su vida, entonces es parte del pueblo de Yahweh. Si usted le dedica 14 horas de su día a Yahweh, todos los días de su vida, entonces significa que es parte del sacerdocio de Yahweh. Si usted le dedica el 100% de su vida hasta el dormido adora a Yahweh, entonces significa que usted llegó a la altura del varón perfecto como la esposa del Cordero. Entonces ese es el reino de Yahweh. Vamos a contestar algunas de las preguntas que nos han enviado. ¿Qué tipo de Biblia usan? Ya lo dijimos, usamos cualquiera de las que tengan a su disposición en cualquiera de las librerías. Usamos Reina Valera, usamos la de Jerusalén porque tiene los libros apócrifos que son una cosa hermosa de conocer a nuestro pueblo. A mí me fascina, me encanta, me fascinan los libros de los Macabeos porque los Macabeos es a nivel profético de lo que está por venir. Cualquiera de las Biblias está bien. Recuerde que lo importante es la Ruach, dice las Escrituras, que es el Espíritu el que nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu el que nos trae convicción de pecado, de juicio y de justicia. La familia Zúñiga Torres pregunta, ¿quiénes son las personas que nuestro Creador les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí? Excelente pregunta, me gusta mucho eso. Si leemos unos versos anteriores, y esto es bien importante porque hay que conocer el hebreo, tenemos que regresar a nuestras raíces, el hebreo, el arameo es sumamente importante. Entonces, ¿qué sucede? En los anteriores dice, muchos vinieron a mí y me dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos aquí, hicimos allá. Pero Yeshua les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Porque, número 1, no están diciendo el nombre del Mesías, que es Yeshua. Y número 2, no están obedeciendo la Torah. Entonces dice ahí, el verso en el arameo, no dice hacedores de maldad, sino que dice incumplidores de la Torah. Apartaos de mí, incumplidores de la Torah. Nunca los conocí. Es importante mencionar que cuando nuestro Salvador Yeshua le dijeron, te busca tu madre y tus hermanos, y él dio una respuesta contundente. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Aquel que hace la voluntad de Yahweh. Y si no estamos haciendo la voluntad de Yahweh escrita en su palabra, en la Torah, había una pregunta que quiere decir Torah, la palabra Torah quiere decir instrucciones, y están contenidas en los primeros 5 libros que escribió Moisés. Por inspiración de Yahweh. Por inspiración de nuestro Padre Yahweh. Aquellos que hacen la voluntad de Yahweh, esos son mis hermanos. Esa es mi familia. Si usted hoy no está cumpliendo con la voluntad de Yahweh, Él dijo, si usted no la hace, usted no es mi familia. Así es.
pero ahí está bien clarito. Correcto. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi madre, esa es mi familia. Amén. Amén. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo debe entenderse la palabra del Adón en Marcos 14:24, referente a un nuevo pacto? 14. Ay, la copa. Marcos 14:24 dice: y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto que os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Elohim. Ok, hay que entender, repito, es tan importante conocer el hebreo. Si nosotros vamos a Jeremías 31:31 en el hebreo original y no tampoco traducciones, dice un Brit Hadashah, que eso significa pacto renovado. En aquellos días yo haré con la casa de Israel un pacto renovado, y también aparece en Hebreos 8, verso 8. Entonces, no se está haciendo un nuevo pacto, ese es el problema de las traducciones. Se está haciendo un pacto renovado, y Yeshua tuvo que ser colgado en el madero, hacerse maldito por nosotros, descender a lo más vil, humillarse por nosotros, para que nosotros entonces, como Él está anulando un acta de decreto que había contraria contra nosotros, Él está representando a un esposo, pero para eso hay que conocer la Torah, dice en las Escrituras. ¿Cuál vas a leer? El verso 33, siempre es Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Amén. Está diciendo, daré mi ley, mi Torah. La palabra ley que está escrita en nuestras Biblias, ahí es Torah. Daré mis instrucciones. Antes las dio en piedra. Ahora la renovación de ese pacto es en nuestro corazón. Correcto. Por otro lado hay que ver ahí que dice, haré mi pacto con la casa De Israel, No la es que van a esparcida. inventar una iglesia, otro pueblo, no, es su casa. Es un Con la solo casa de pueblo. Israel. Esta confirma también lo de Oseas. El pacto es con la casa de Israel. Y él Entonces, dijo, vine a buscar las ovejas perdidas de la casa Otra de Israel. pregunta es con referencia, si alguna persona no tiene apellido judío, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con la salvación de esa persona? En Isaías 56, apúntelo ahí hermano, Isaías 56, habla acerca de los extranjeros que aman a Yahweh. Que no tenga temor el extranjero, que no vaya a decir que Yahweh lo va a apartar de él. Si usted abraza el pacto, 56, ¿qué? Él lo introduce en su reino. Amén. O sea, tenemos a un Padre que no hace acepción de personas. Él tiene su pueblo Israel, pero en ningún momento limita a los extraños a Israel. Primera Pedro 2, 10 y 12 también lo dice. Primer libro de Pedro 2, 10. Entonces dice: mas ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, mas ahora han alcanzado misericordia. Repetimos la cita de Oseas, la cita de Jeremías, el sermón del monte, que dice no eran pueblo y no tenían misericordia, y Pedro lo está recalcando una vez más: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, y ustedes en otro tiempo no tenían misericordia, mas ahora, el verso anterior dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Preguntan por qué tanta confrontación en el nombre del Mesías. La palabra no es para confrontarnos, no, estamos renovando un pacto, estamos quitando una venda que hemos tenido por tanto tiempo, restaurando. Pedro en Hechos 3:21 dice que el Mesías es retenido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. Entonces, hasta que se restauren todas las cosas de los que hablaron los profetas, es que el Mesías va a venir. No es que se creó una iglesia. Iglesia viene de la palabra griega que significa, eclesía, que significa los apartados, los llamados fuera, porque el pacto es con Israel. Nosotros debemos de reconocer que somos
israelitas. ¿Por qué adoptamos las vestiduras del judaísmo y toda su cultura siendo hondureños? No estamos adoptando cultura del judaísmo, estamos regresando a la Torá. En la Torá me ordena que yo debo de cubrirme mi cabeza. En Números 30 habla sobre los votos y la señal de autoridad que tiene la mujer. La Torá ordena que los sacerdotes deben de cubrirse su cabeza con un turbante, con una mitra, dice en la Torá. También el Mesías, como lo hablábamos antes, dice que se cubría con su manto, se cubría con su talit, y por eso ellos están cubriéndose con su talit y con los tzitziot. Entonces no es adoptar costumbres del judaísmo, es regresar a la Torá, es obedecer los mandamientos de Yahweh, es regresar y renovar el pacto. Las leyes que Yahweh había establecido antes, las está colocando en nuestro corazón y con toda nuestra fuerza y con todo. Y esa es la renovación del pacto, poner por obra los mandamientos que Yahweh nos está que nos ha dado desde hace 5,000 años. Leamos Devarim, por favor, este verso es maravilloso. Deuteronomio, capítulo 5. Leamos ese verso que es fantástico. Capítulo 5, verso 3. Verso 2. Yahweh, nuestro Elohim, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Usted cree que la palabra de Yahweh es perfecta y es para siempre? Eterna. Es eterna. Presente, entonces continuo. dice, el pacto es hecho con todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Usted está vivo? Si El usted está pacto vivo, con usted. es con usted y conmigo y con todos los que estamos Con vivos. todos los que estamos vivos. Hay que tomar la decisión. ¿Acepto el pacto renovado? Exacto. Si no acepto el pacto, significa que estoy muerto. Muerto. ¿Verdad? ¿Qué significa ruach? Ruach significa aliento, significa poder, significa esperanza, renovación, significa autoridad, significa discernimiento, significa consolación, pero hay un aliento de vida que está puesto sobre nuestras vidas. Recuerda, por ejemplo, Adán fue creado del polvo de la tierra y luego Yahweh sopló aliento de vida en Adán y entonces Adán tuvo vida. Si nos vamos allá a Ezequiel capítulo 37, le decía Yahweh a Ezequiel, sóplales vida a estos huesos secos. Hoy en día la ruach de Yahweh está siendo derramada sobre toda carne y eso es lo que nosotros estamos compartiendo con todos nosotros. Ruach es una palabra femenina, entonces espíritu es femenino. ¿Dónde nos reunimos? No, aquí en Tegucigalpa no tenemos un local aún formal, nos estamos reuniendo en casas para estudiar la porción de las escrituras. En San Pedro Sula sí tenemos un local, está en Chamelecón y pues más adelante podríamos dar los datos de allá. Y también si usted gusta conocer de nosotros, pues tiene los números de teléfono, apúntelos y se puede contactar con el hermano Gabriel para tener un encuentro y poder entonces conocer más y reunirnos en donde estemos. ¿Desea saber si enseñamos el idioma hebreo? Buena pregunta. Mire, entre a YouTube, ahí hay muchas clases de hebreo. Compre un paquete de hebreo, es sumamente importante. Cuando Saulo iba de camino a perseguir a los que estaban creyendo en el Mesías Yeshua, dice que se cayó por una gran luz que se le puso enfrente y que le habló en lengua hebrea y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el Mesías habla hebreo. En Zacarías dice que Yahweh en aquel día va a restaurar su lengua kadosh. En el verso que dice Yahweh dará pureza de labios, dice en hebreo, restaurará su lengua kadosh, que es el hebreo. Entonces sí es importante que usted aprenda el hebreo para que nosotros podamos entender las escrituras de la forma correcta, volver a nuestras raíces. Otra pregunta.
¿Qué me puede decir del pasaje de Deuteronomio 22:5? Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh, tu Elohim, cualquiera que esto hace. Ok, esto se da por las costumbres que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si lo vamos a tomar de esa forma, habla más que todo sobre la modestia en la vestimenta. En aquel tiempo las mujeres usaban pantalones y se cubrían con una túnica, y los hombres usaban faldones. Entonces, si vamos a obedecer Torah... Así como los escoceses tendríamos que andar nosotros. Correcto. Estamos hablando sobre la modestia en nuestras formas de vestir y no adaptar las costumbres paganas. Es parte de la restauración. A medida nosotros vamos también caminando en la restauración, pues entonces también vamos a ir haciendo cambios en nuestras formas de vestir. Por ejemplo, los que estábamos mencionando, cubrirnos la cabeza, ya sea con un yarmulke que parece más un turbante. Esta es la señal de autoridad, un kippah es la señal de autoridad o representa la mano de Yahweh sobre nuestras cabezas, y cubrirnos con talit, con los mantos como lo hacían en aquel entonces. En este talit es como un techo también, como una cobertura, una protección. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo de Yahweh morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Cuando andamos con este talit, estamos habitando bajo el abrigo de Yahweh. Amén, amén. ¿Qué se necesita para ser pueblo de Yahweh? Hermoso, reconocer que usted es israelita, agarrar el pacto que Yahweh hizo con Abraham, con Yitzhak y con Jacob. Recuerde que Abraham tuvo a Ismael, y Yahweh no le dio un pacto perpetuo a Ismael, y también tuvo hijos con Keturah. Tuvo 6 hijos y dice que los envió lejos de su hijo Yitzhak. Y le dijo a Abraham, voy a confirmar mi pacto con tu descendencia, con Yitzhak. Y es el pacto de la promesa perpetua. Entonces, le dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y confirmaré mi pacto con Yitzhak. Entonces, a partir de ese momento, Abraham, Yitzhak, Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus se expandieron, llegaron a Canaán y se dividió el reino, la casa de Israel, la casa de Judá, y la casa de Israel y la casa de Judá fueron dispersas a todas las naciones, y hoy en día somos israelitas. Y nos está llamando. El capítulo 36 está diciendo que es un llamado de retornar a nuestra nación, pero nuestra nación está en los 5 libros de Moshe, a todos Israel. Los que nos miran, a todos los que nos escuchan, Yahweh les llama, volver a casa, volver a casa, volver a mí. Escuche el llamado de Yahweh, lo está llamando de nuevo a casa. Sí, preguntan, si se comete una falta y la escritura dice que quede inmundo hasta el anochecer, ¿se puede orar aún así alaba a Yahweh? Por supuesto que sí. Lo que sí es necesario hacer, dependiendo de la inmundicia que se haya, en la que haya contaminado, es que en cuanto llegue a su casa a las 6 de la tarde, vaya y báñese, haga la purificación que dice las escrituras, y lave sus ropas, y usted estará inmundo hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Puede orar, pero evite en ese estado de inmundicia de tocar las cosas apartadas de Yahweh. Por ejemplo, no se ponga un talit, haga sus oraciones normalmente, pero no con un talit, o no toque un shofar, porque esas sí son las cosas apartadas de Yahweh. Pero siempre usted puede orar. Recuerde, la mujer con la menstruación, y en ese momento es cuando más nos podemos agarrar de Yahweh, aferrar a Él. Estaba en un estado de inmundicia y ella se asió de él. No le importó que podía perder hasta la vida, porque se estaba arriesgando. Igual ella decía, yo ya estoy muerta. Otra pregunta. Shalom, shalom. Gracias. Es importante, repetimos, aprender el hebreo, aprender el arameo, para que podamos conocer cuál es la verdad, cuál es la palabra de Yahweh verdadera, sin cambios. Otra de las cosas importantes, decía Moshe que para que toda verdad sea confirmada tiene que ser por boca de 2 o de 3 testigos. 2 o 3 testigos, repito. Entonces, la primera palabra de Yahweh es la Torah, los 5 libros de Moisés. Ese es el primer testigo que nosotros tenemos. El segundo testigo son todos los profetas
todo el Antiguo Testamento, que el pacto antiguo, todos los profetas son el segundo testigo porque vienen a confirmar lo que ya estaba escrito en la Torá. Y el tercer testigo es el Brit Hadashah, el pacto renovado. Pero el problema es que nos hemos agarrado de un tercer testigo que cuando Constantino, bajo el imperio greco-romano, estaba dominando y sometiendo al pueblo de Israel y enseñándoles a ser paganos, a ser idólatras y enseñándoles sus costumbres y sometiéndolos y matando a todo aquel que no obedeciera, tomaron los rollos del arameo, lo tradujeron a su forma de pensar y luego los quemaron. Entonces el tercer testigo no es tan confiable como el primer testigo, ¿verdad? Entonces volvamos por eso a la Torá y vamos a tener el segundo y el tercer testigo como referencias de la Torá. Por eso decía Pablo, es de este Mesías, Yeshua, del que hablaba Moshe. Cuando Yeshua dijo, id por todo el mundo y predicar las buenas nuevas, ¿era del Nuevo Testamento que tenían que predicar? De ninguna manera, no existía. Las buenas nuevas eran los rollos de la Torá que él había ya restaurado y el nombre de Yahweh que también estaba restaurando. Otra pregunta, Ajá. ¿qué significa Yahweh? Yahweh, hermoso, en Shemot, Éxodo 3:15, Moisés le está preguntando, ¿y qué voy a decir cuando me pregunten quién me envía? Y Yahweh le dijo, dirás Eye Asher Eye, que significa yo soy el que fui, yo soy el que soy y yo seré el que seré. Entonces Yahweh significa yo soy el que fui, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Eso es lo que significa Yahweh. Por eso es que Yahweh no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que la Torá no puede cambiar. Dice las Escrituras que ni una yod, J, dice en nuestras versiones, la J tiene 400 años de existir. Ni una yod, ni una tilde pasarán, cambiarán hasta que los cielos y la tierra hayan cambiado, y hasta el día de hoy van 6,000 años casi y no han cambiado los cielos y la tierra. Por consiguiente la Torá tampoco debió haber cambiado. Amadas y amados, qué lástima, tenemos que cortar, pero vamos a seguir. Shalom, hasta la próxima. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom, shalom. Wow. Uy. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh,